Bienvenidos a Literal Radio, un espacio para analizar la realidad sin corbata y sin tacones. Literal Radio, un esfuerzo de FUSADES. Iniciamos. Hola, bienvenidos a Literal Radio, tu programa favorito de tertulia, donde siempre hablamos sin corbata y sin tacones sobre distintos temas del desarrollo sostenible. Conoce qué es y hace FUSADES buscándolo en X como @FUSADES o en Facebook y YouTube como FUSADES El Salvador. Suscríbete para no perderte ningún contenido y visita nuestro sitio web fusades.org. Asumo que ustedes ya saben que en FUSADES nos gusta mucho hablar sobre cómo impulsar el desarrollo sostenible. Nuestro mundo literal lo construimos cada vez que pensamos en eso y hacemos algo para lograrlo. En esa sintonía, hoy vamos a conversar sobre cómo la agricultura sostenible puede contribuir a garantizar la seguridad alimentaria a largo plazo y ayudar a mitigar los efectos del cambio climático. La agricultura sostenible busca producir alimentos de manera que no se agoten los recursos naturales y se proteja el medio ambiente. Pensemos, ¿qué será de los seres humanos en el futuro si no promovemos la agricultura sostenible? Escuchemos la frase del día. Esta es la frase del día en Literal Radio. Todo lo que somos se lo debemos a la agricultura. José Miguel Mulet, investigador científico y escritor. Estás en Literal Radio, la realidad sin corbata y sin tacones. La verdad es que en nuestro mundo literal, todos estamos llamados a conocer por qué la agricultura sostenible es tan importante. Y por eso hoy hablaremos con Samuel Salazar, director de ProInnova de FUSADES. Así que muchísimas gracias, Samuel, por estar aquí en Literal Radio, donde siempre hablamos de una variedad de temas que conectan con nuestras vidas de muchas maneras. No, gracias a ustedes por invitarme. Creo que este es un tema que da para mucho, ¿verdad? Hay que hablar mucho del tema. Agricultura sostenible es un tema bien amplio. Pero sí, a la orden, y aquí ya sin corbata. Como siempre, yo aquí sin tacones, Samuel, siempre estamos listos. Y ¿sabes qué? Se dice que la agricultura puede aportar al desarrollo sostenible de muchas maneras y queremos que tú nos des los argumentos y nos indiques la evidencia que sustenta esta afirmación. Y por eso, ahora doy por iniciada esta tertulia. Y ahora, sin corbata y sin tacones, los temas de Literal Radio. Explícanos primero qué es la agricultura sostenible y cómo se diferencia de las prácticas agrícolas tradicionales. A ver, yo creo que para entender este tema de la agricultura sostenible hay que remontarse allá por la década de los 80, cuando comienzan estos movimientos de analizar todo lo que se hizo en la famosa Revolución Verde, y que hubieron muchos autores que señalaron, por ejemplo, las temáticas relacionadas al uso intensivo de los suelos, al uso intensivo del agua, a la aplicación de pesticidas que dejaban residuos en los alimentos, y no solo en los alimentos, sino también en el entorno, en el ambiente, en el ecoambiente o en el agroambiente donde se desarrollaba la agricultura, que es que después se generaban problemas con las especies animales o vegetales que circundan el ámbito donde la agricultura se desarrollaba. Y eso comenzó a dar pie a muchos movimientos de agricultura que hoy día se han hecho como una amplia gama de tipos de agricultura sostenible. Dentro de esas tenemos, por ejemplo, que en la década de los 80, principios de los 90, nace esto que se conoce hoy día como la agricultura orgánica, o en Europa se le conoció como la agricultura biológica. Dentro de eso también hay algunos que son como un poco
más radicales en el concepto y desarrollaron lo que se llamó agricultura biodinámica, que nació en las ideas de Rudolf Steiner, un suizo que tenía una conceptualización de la agricultura un poco más antropológica, digamos, radicada en que él decía que todo lo que nuestros ancestros hacían de ver la luna, de ver las mareas, de ver todo lo que en el ambiente circunda a la agricultura, había que aplicarlo, que no era invento de los antepasados nuestros de utilizar eso. Y entonces la agricultura biodinámica establece que para hacer las siembras también hay que ver cómo está la etapa de la luna. Tiene cierta lógica en pensar en que la luna ejerce algún efecto sobre nosotros, porque afecta a las mareas, pues afecta a los seres vivos en la tierra, ¿no? Y a las plantas y a los animales que utilizamos nosotros para las producciones pecuarias. Entonces surge todo este movimiento y también surgen los conceptos de agriculturas ecológicas, agriculturas sostenibles, agriculturas amigables con el medio ambiente. Entonces hay una gama bien amplia, ¿verdad?, de este tipo de agriculturas, al grado que para darle certidumbre al consumidor empezaron a desarrollarse certificaciones, es decir, se empezó a decir, mire, si yo quiero comprar un producto que es orgánico, ¿cómo tengo la certeza de que sí es orgánico? Entonces se desarrollaron sellos, certificaciones, trazabilidad, que le permiten a los consumidores saber que una, digamos, fresa o un tomate que se está consumiendo en alguna parte del mundo tiene una trazabilidad que nos lleva hasta el productor, en donde ha habido un proceso de verificación de que este productor no utilizó fertilizantes de origen sintético, no utilizó pesticidas que dañan el ambiente, y ahí también es otro tema que es una gama bien amplia, ¿verdad? Hay pesticidas con un tipo de etiqueta que son menos tóxicos, hasta los que son con etiquetas rojas que son súper tóxicos. Entonces hay toda una verificación que le permite al consumidor saber que está comprando un producto que sí es orgánico. En el caso de la agricultura biodinámica existían 2 sellos a nivel global que le daban esa certidumbre. Y luego habían otros sellos como estos de Rainforest Alliance, por ejemplo, que le daban al agricultor una serie de normas que tenía que cumplir para responder a las necesidades de un parámetro establecido, un registro establecido, una certificación que los consumidores querían valorar en el mercado. Entonces resulta, digamos, interesante todo este movimiento, porque comenzó a generar una cultura en los agricultores y en los consumidores, obviamente, de estar siempre pidiendo productos que vinieran de estos tipos de agriculturas que tenían más conciencia sobre el medio ambiente, más conciencia sobre el uso, ¿verdad?, de los recursos, que particularmente en la agricultura es el suelo, es nuestra tierra la que sirve de el principal insumo o el principal recurso que se utiliza para producir, seguido del agua y seguido de lo que nos rodea, la atmósfera, ¿no?, el aire, el CO2, que se requiere para la producción agrícola. Entonces, ahí es donde yo creo que hubo un cambio en la visión de la cultura de las personas, de entender un poco mejor esto, y luego se fueron desarrollando estos programas de, como han visto hoy día, eso de 15 kilómetros a la redonda, desde la finca hasta la mesa, en donde los consumidores están más conscientes y no quieren estar comprando un producto que se produjo del otro lado del globo terrestre, sino comprar lo que está más cerca, porque tiene, digamos, más apego a lo comunitario y quizá menos productos para conservar a ese alimento, ¿verdad? Entonces, hay más conciencia en la población, y creo yo que también hay más entendimiento de lo que es hoy día estos temas de la agricultura sostenible. La gente ya habla
Uno va al campo y la gente le habla a uno de estos temas de agricultura sostenible, de los bosques, de la fauna, de la flora que hay alrededor de las fincas, de las parcelas productivas, de la biodiversidad y de la diversidad adentro de la agricultura, porque el tema del monocultivo o de esos cultivos tan inmensos, ¿verdad? Que era, por ejemplo, uno va a Canadá y uno mira canola y uno mira como que es el mar, ¿verdad? De florcitas amarillas, una cosa bonita, pero ese es un cultivo de una planta que produce aceite para el consumo, pero uno ve y se le pierde la vista a uno de ver esos grandes cultivos. Entonces, hoy día se habla mucho más de la diversidad de cultivos, la rotación de cultivos que ayudan a que la microflora del suelo se mantenga de esa forma. Entonces, creo que hay, digamos, un mayor conocimiento tanto a nivel de consumidores, a nivel de productores y a nivel de la sociedad entera sobre este tema de la agricultura sostenible que hace que el mercado demande más productos de esto. Bueno, has resumido bastante bien el concepto y también nos has dado ejemplos de prácticas actuales. Y además has mencionado que se ha reconocido el valor de la agricultura de los pueblos ancestrales por las características y los principios de sostenibilidad que tienen. Pero, ¿podrías decirnos ahora cuáles son los principales beneficios ambientales de la agricultura sostenible? Yo creo que el principal beneficio que uno tiene que esperar y ver en la agricultura sostenible es la conservación del suelo. El suelo es el fundamento sobre el que se desarrolla cualquier tipo de agricultura. Seguidamente, ¿verdad? En orden de importancia está el agua. Si uno está conservando el suelo, casi que como efecto natural también va a conservar el agua, porque las prácticas de conservación de suelos hacen que se conserve de mejor forma el agua, hace que por ejemplo, barreras vivas o barreras en contorno, hacen que el agua cuando viene en la escorrentía, en la ladera, en los lugares donde hay pendiente, el agua infiltre mejor hacia lo profundo de los suelos y eso hace que conservemos mejor los mantos acuíferos y que los alimentemos de esa manera. Luego también está que para producir, por ejemplo, nosotros tenemos que El Salvador es campeón, digamos, en café bajo sombra, se llama. Café donde hay árboles que no son el café, sino que son árboles de otras especies, como el caso de pepetos, el caso hay hasta árboles maderables se siembran de sombra en los cafetos. Aquí en la cordillera del Bálsamo es común ver árboles de bálsamo como sombra en los cafetos, etcétera. Entonces, esa biodiversidad, esa variedad de especies vegetales que hay adentro de una finca hace que haya otro tipo de crecimientos de la biodiversidad dentro de la finca. Por ejemplo, hay más pájaros, hay más mamíferos pequeños, hay más insectos, hay más insectos benéficos en toda la finca que permiten que el productor aplique menos pesticidas o no aplique pesticidas en la finca. Eso evita que hayan residuos tóxicos en los alimentos y en el entorno donde se está produciendo la agricultura. Entonces, el beneficio en realidad va hacia todo el entorno, ¿no? Tenemos menos contaminaciones, tenemos más preservación del suelo, tenemos mejor preservación del recurso hídrico y tenemos menos contaminación, no solo el efecto de lo tóxico, digamos, de los pesticidas, sino también uno cuando va al campo y mira, han aplicado pesticidas, porque los botes donde venía el insecticida aparecen tirados ahí en las orillas de las quebradas de los ríos, aparecen botes o bolsas de los fertilizantes usados. Claro, hoy día hay más conciencia de eso, pero eso es lo que se ve menos cuando uno está hablando de tipos de agricultura sostenible, ¿verdad? Donde se busca que lo que uno está aplicando sea natural. Si yo produzco algún cultivo, trato de llevar abonos orgánicos, es decir, compostaje hacia la finca para que haya menos contaminación de productos sintéticos en los suelos. Entonces, el beneficio en realidad es bien amplio, pero
digamos que a los efectos del mercado lo que tenemos es productos más sanos para la población, productos más sanos para el consumidor. Y eso es lo que hace prevalecer y hace valer de verdad la agricultura. Quiere decir, Samuel, que la agricultura contribuye al desarrollo sostenible en la medida que aporte alimentos con alto valor nutritivo a precios razonables, genere empleo e ingresos para las comunidades, promueva la gestión sostenible del agua y el suelo y además proteja el medio ambiente. Y sabes que hay tanto que se puede hablar y lo más importante es que conozcamos sobre esto. Así que yo quisiera hacer la siguiente recomendación. Estar informados es importante y saber dónde informarnos aún más. Estás en Literal Recomienda. Estar informados es importante y saber dónde informarnos aún más. En esta ocasión, queremos recomendarte el video Entendiendo la agricultura climáticamente inteligente. Este video explica el enfoque de la agricultura climáticamente inteligente, incluyendo sus objetivos y por qué es necesaria. El cambio climático supone un reto crítico para la seguridad alimentaria mundial. Los hombres y mujeres que producen nuestra comida, agricultores, pastores y pescadores, son los más afectados por las consecuencias del cambio climático. Las comunidades agrícolas necesitan desarrollar resiliencia y mejorar su capacidad para adaptarse a un clima en constante cambio, de forma que puedan alimentar a una población creciente sin disminuir aún más nuestras valiosas reservas de agua y suelo. Puedes buscar el video en el canal de YouTube de FAO, Food and Agriculture Organization of the United Nations, buscándolo con el nombre de Entendiendo la agricultura climáticamente inteligente. Seguimos con Literal Radio, la realidad sin corbata y sin tacones. Estás escuchando Literal Radio. Ya volvemos. Analizamos la realidad sin corbata y sin tacones. Estás escuchando Literal Radio. Samuel, ¿y cómo afecta la agricultura sostenible a la economía rural y al desarrollo de las comunidades? Hay varios temas que se pueden discutir en torno a esto, ¿verdad? Digamos que la agricultura sostenible buscaría que en una finca una familia, por ejemplo, pueda abastecerse o pueda autoabastecerse de alimentos de varios tipos, digamos, alimentos frescos, alimentos proteicos, alimentos granos o cereales, lo cual le hace a la finca, digamos, ser biodiversa, y eso ayudaría a que el productor o la familia rural tenga esos alimentos y se nutran mejor, tengan una mejor nutrición, que es al final, digamos, lo que se busca en esto. Por otro lado, hay que pensar que cuando estamos hablando de agricultura muchas veces hay desechos, ¿verdad? Hay desechos que no se pueden utilizar, lo que nosotros en agricultura llamamos los rastrojos, ¿verdad? El rastrojo, que es lo que se desechó porque cosechamos la mazorca y quedó la planta ahí tirada, cosechamos el repollo y quedó todas las hojas que envolvían al repollo ahí tiradas, y cosechamos el arroz y está la granja, está la grancilla, etcétera. Esos desechos el agricultor los puede reutilizar haciendo de esos desechos algo útil. Puede ser lo más básico que se usa o que se estila hacer es el compost, hacer un abono orgánico que después uno lo pueda aplicar en el campo. Entonces, un gran beneficio que tiene la agricultura sostenible es que vamos a ver menos desechos, menos productos basuras, digamos, en los campos, que ayudan a que los suelos se mejoren. Dicho esto, hay que también decir que muchas de las prácticas que antes se hacían para estos desechos era quemarlos. Por ejemplo, uno veía que
los tiempos cuando arrancaban las lluvias, el campesino hacía quemas, acarrileaba el rastrojo y lo ponía en carriles y le daba fuego. Eso es una práctica nefasta porque mata la flora microbiana del suelo y hace que el suelo sea menos productivo. Hoy día no, cuando uno habla de agricultura sostenible, hay prácticas que se desarrollan como labranza mínima, es decir, que el productor inclusive va sembrando en medio de ese rastrojo y ese rastrojo se va descomponiendo conforme el otro cultivo va creciendo y eso alimenta de materia orgánica al suelo y hace que nosotros veamos menos esta cosa de hacer las quemas, de tener la contaminación con el humo y tener menos productos que están saliendo hacia afuera de la finca que deben quedarse allá en la finca. Es decir, todo lo que son rastrojos o todo lo que se desecha de la selección que hace uno en la finca, pues debe de quedarse en la finca para realimentar o darle un ciclo benéfico de materia orgánica al suelo. Y lo otro es que es claro que, digamos, cuando uno no tiene esta aplicación de pesticidas al suelo, al follaje de las plantas, fertilizantes sintéticos, cuando el agua se infiltra en el suelo y arrastra esas partículas o esas moléculas, puede contaminar el agua. En la agricultura sostenible eso no pasa, ¿verdad? Porque pues todos sabemos, por ejemplo, que en los tiempos del algodón se aplicaban muchos productos clorados como DDT, Aldrin, etcétera. Y eso se encuentran todavía en nuestros mantos acuíferos, ¿verdad? Trazas de esas moléculas todavía se encuentran. En la agricultura sostenible eso no va a pasar. Entonces vamos a tener aguas más saludables, aguas que son útiles para la producción de la misma planta, del riego de las mismas plantas, útiles para la alimentación de los ríos que, digamos, albergan especies de peces o de crustáceos, y también esa misma agua pues se puede utilizar para el uso humano, ¿verdad? Para el potabilizarla y hacerla asequible al humano. Entonces, estos son los beneficios que uno puede ver tangiblemente desde la óptica, digamos, de uno como consumidor. Pero en el medio ambiente hay otra cantidad de beneficios que resultan de esto. Por ejemplo, cuando hablamos de la biodiversidad, hay muchos productos que la gente en el campo, la gente en las zonas rurales va a tener para alimentarse. Si uno dice, mira, en las zonas de café o en otras zonas donde vaya, se ve el caso del maíz, por ejemplo. Nuestros ancestros hacían una triada en el maíz que era sembrar maíz e intercalar pipianes o ayotes adentro del maíz. Y en el relevo ponían el frijol. El frijol es una especie que se llaman leguminosas. Todas las leguminosas hacen una labor bien importante para los suelos porque absorben el nitrógeno atmosférico y lo fijan en el suelo. El maíz es bien demandante de nitrógeno. Entonces, esa digamos, función que hace el relevo de maíz con frijol es una simbiosis súper interesante en la agricultura, y lo mismo hacen los pipianes que la gente sembraba adentro, o los ayotes que se sembran adentro del cultivo de maíz. Entonces, cuando uno veía esto, uno puede decir, había disponibilidad de alimentos de 3 tipos en una sola parcela, ¿verdad? Entonces, eso hace que haya diversidad en la nutrición de las personas y diversidad en el campo para hacerle frente a las plagas. O sea, los 3 cultivos hacen que si un cultivo tiene una plaga, pero al siguiente cultivo no es maíz, es frijol. Entonces el frijol no tiene las mismas plagas del maíz, entonces no se preserva, digamos, a largo plazo a esa plaga, sino que hay un ciclo que quiebra al crecimiento de esa plaga, porque hay otro cultivo hospedero, se llama, que puede crecer con otras plagas, otras enfermedades, pero que no son dañinas para los siguientes cultivos. Entonces, esa visión de nuestros ancestros de tener estas variaciones y esta diversidad y estos relevos en los cultivos hacía que se mantuviera la
la sostenibilidad de los suelos, de la alimentación de los pueblos, etcétera. ¿Podrías decirme cuáles son los principales 3 desafíos que enfrentan los agricultores para adoptar prácticas sostenibles? Pues yo creo que el principal es el tema del rendimiento, ¿verdad? Cuando uno evalúa una parcela donde se produjo con fertilizantes sintéticos, con controles de plagas sintéticos, uno puede pensar de que esa parcela va a tener mayor rendimiento. O sea, la productividad en esa parcela puede ser mayor que cuando un agricultor evita utilizar esos insumos y se va, digamos, por insumos naturales, se va por una fertilización que es más ad hoc al suelo, más ad hoc a la producción. Entonces puede ser que hayan rendimientos menores, pero igual los rendimientos menores implicaron también quizá costos menores porque el productor hizo sus insumos en la finca, porque el productor utilizó quizás efluentes que en la misma finca tiene y los pueden utilizar. Un ejemplo es los productores de cacao hoy día están utilizando el mucílago que envuelve a la semilla, lo están utilizando para aplicarlo, lo diluyen y lo aplican con bombas y eso evita que crezcan malas hierbas y que compitan con el cultivo. Y es parte del mismo cacao. Mismo pasa con el café, ¿verdad? El mucílago del café se ha utilizado para aplicarlo en el suelo y evitar que crezcan. Entonces el productor puede tener menos rendimientos, pero a lo mejor está utilizando menores insumos, menos intensidad de insumos, y eso puede compensar. El balance allí es de cada productor y por eso el desafío es ese. Siguiente es cómo nosotros, la trazabilidad de esos productos, cómo nosotros sabemos de que el productor en realidad está haciendo esa operación que a nosotros nos conviene como consumidores, nos conviene como sociedad, esa preservación. Es un costo que digamos que la preservación del medio ambiente desde el punto de vista de la agricultura sostenible es un costo social que le estamos transfiriendo al agricultor. Por eso es que hay sociedades, hay países donde dan una compensación al productor, ¿verdad? Que hace esto. Un productor que conserva el medio ambiente, que hace que haya mejor calidad de agua en las cuencas hidrográficas, en las regiones donde se está haciendo, reciben una compensación producto de que la sociedad paga y compra mejor esos productos. Entonces, hay una especie de transferencia del consumidor hacia el productor, por ese gran desafío que tiene de mantener esto. Entonces, la trazabilidad de eso se vuelve un reto porque pues sabemos que los productores les estamos endosando una actividad extra que no tenían antes. Entonces, es todo un reto hacer esa trazabilidad de los productos y pues yo en mis tiempos de trabajar en esto, pues trabajé mucho en eso de la trazabilidad de los productos orgánicos y realmente es complicado. Samuel, no me lo vas a creer, pero estamos por finalizar el programa, así que ahora voy a pedirte que en un mensaje muy breve resumas las conclusiones de esta conversación. Estás en Literal Radio, en 30 segundos. Amigos y amigas de Literal Radio, y ahora todos a centrar nuestra atención en el siguiente mensaje. Samuel. Pues yo diría que los agricultores tienen la oportunidad de trabajar con la agricultura sostenible, pero también como sociedad creo que tenemos que tener la conciencia de entender que ese trabajo que están haciendo los agricultores nos beneficia a todos en realidad como sociedad y que tenemos que estar listos para buscar mecanismos de compensar ese trabajo que el productor, que el agricultor hace. Y pues a decir verdad, como decíamos nosotros, son héroes que han venido trabajando desde mucho tiempo por alimentarnos. Y por eso yo ahora quiero decirles, si queremos cultivar futuro, apoyemos la agricultura sostenible. Muchísimas gracias, Samuel, por ayudarnos a comprender qué es la agricultura sostenible y cuál es su importancia. Y gracias a ustedes, amigos y amigas de Literal Radio, por haber estado muy atentos durante esta tertulia y sintonizarnos
todos los martes y jueves a las 12 del mediodía a través de Radio.105 en 105.3 FM del dial, o por escuchar este programa a través del espacio de Literal Radio en las plataformas de iVoox y Spotify. Les recuerdo que Literal Radio ahora está en el canal de YouTube de Fusades El Salvador. Por favor, suscríbanse y ayúdennos a compartir los fascinantes programas de Literal Radio con el resto del mundo. En Literal Radio estamos comprometidos con motivarte a pensar y actuar en favor del desarrollo sostenible y el bienestar de las familias salvadoreñas, porque al igual que tú, queremos convertir a El Salvador en el mejor lugar para vivir, trabajar y prosperar. Literal, así quedamos. Esto fue Literal Radio, donde la realidad se analiza sin corbata y sin tacones. Una producción de Fusades. Si desea escribirnos, hágalo a literalradio@fusades.org. Hasta la próxima.